¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se reunió con un grupo de cancilleres de América Latina, en donde discutieron el tema de lo que viene sucediendo en Venezuela. La instalación de la Asamblea Constituyente, la presencia de una oposición que está luchando contra Nicolás Maduro constantemente todos los días por intentar encontrar una salida democrática en la situación que se vive en este país. Vamos a conversar sobre estos aspectos con una persona que conoce el tema, que ha manejado también la política internacional de nuestro país, el señor Rafael Roncayolo, que ha sido canciller de la República. Señor Roncayolo, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Otra Mirada. Buenos días, encantado, muchas gracias. Bien, veía una entrevista que usted ha dado al diario La República esta semana y señalaba que esta situación de Venezuela, si bien es cierto, tiene que ser mirada también desde el exterior, desde otros países, tiene que ser resuelta de manera interna. Sin embargo, hay algunos sectores que consideran que esta oposición que está en Venezuela no es la adecuada en realidad y que estaría respondiendo también a otro tipo de intereses políticos, ideológicos, para tratar de sacar al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la mirada que tiene usted al respecto de este tema? Todo fenómeno político es a la vez un fenómeno económico y es a la vez un fenómeno ideológico y cultural. De manera que pretender establecer distinciones entre estas diversas dimensiones de las cosas siempre es bastante difícil, ¿no? Yo creo que estos procesos complejos, como es el proceso venezolano, involucra todo tipo de intereses, económicos, políticos, ideológicos, ¿no? No solo ideológicos, ¿no? También económicos y también políticos, ¿no? Entonces, me parece que la solución tiene que partir en primer lugar de los propios venezolanos. Son los propios venezolanos los que tienen que encontrar cuál es la manera de producir un diálogo que lleve a superar la situación atroz que vivimos, porque la situación actual es realmente intolerable y que ha llegado pues a niveles casi sin precedentes en América Latina, ¿no? Las barbaridades que está haciendo el gobierno en este momento superan los límites de lo que podía pensarse desde la realidad y desde la imaginación, ¿no? Entonces a esto hay que encontrar una salida. Esta salida la tienen que encontrar los venezolanos, pero la comunidad internacional puede acompañar, como en otros casos, este tipo de salida, como ocurrió en el Perú con Fujimori. No fue que la comunidad internacional resolvió las cosas que se resolvieron en la mesa de diálogo, pero acompañó, facilitó, ayudó, y en ese sentido fue positivo, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en varios otros países últimamente, de manera que a mí me parece que la iniciativa que ha tomado el gobierno peruano de convocar esta reunión de ayer es una iniciativa positiva, porque no se trata de ver si es la OEA o la UNASUR o las Naciones Unidas o CELAC. Se trata de empezar a juntar a los países que quieren apoyar una salida venezolana. Ahora, ¿cómo puede funcionar un diálogo en Venezuela con figuras de oposición como Leopoldo López o el exalcalde Ledesma, que se encuentran presos precisamente por una decisión política, y con un Hernán Capriles que, si bien es cierto, ha dicho que ya no va a postular a nada y que con esto baja un poco al llano para buscar el diálogo, de alguna forma hubiera perdido algún tipo de respaldo mediático también? ¿Cómo funciona este diálogo cuando dos de los principales representantes de la oposición están presos y aparentemente no hay intención de cambiar esta situación? Bueno, no puede funcionar. Sencillamente no puede funcionar. Para que funcione un diálogo tiene que haber una capacidad, es decir, libertad de expresión de las distintas partes, ¿no? Yo creo que el gobierno peruano hasta ahora
ha estado jugando con el diálogo, ¿no? Ujú. Y lo digo yo que en algún momento tuve oportunidad de ser invitado a alguna iniciativa de este tipo, ¿no? El gobierno venezolano ha estado jugando con el diálogo, ¿no? Entonces, o hay una disposición a armar un diálogo en serio, lo cual dependerá de la correlación de fuerzas internas, o no habrá diálogo, ¿no? Ayer escuché al presidente Maduro hablar nuevamente de un diálogo, incluso mencionó países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, si mal no recuerdo, Brasil, con sus incertidumbres, pero hay que dar garantías de que este diálogo esta vez sí va a conducir, porque hasta la experiencia que tenemos hasta el día de hoy no hay condiciones para el diálogo. El diálogo supone que las dos partes quieran conversar. Ujú. Eso es. Así fue el diálogo de la mesa de la OEA acá en el Perú. La experiencia de Fujimori es muy interesante. Ujú. Pero si una de las dos partes dice que sí, pero a la hora no hay diálogo, no hay manera. Ahora, ¿Maduro ha ido más allá de lo que hubiera podido haber llegado Hugo Chávez? Seguramente la situación sería distinta con un Hugo Chávez en este momento, ¿o prácticamente han tenido la misma línea hasta que Hugo Chávez falleció? Sinceramente que me cuesta mucho trabajo comparar a Hugo Chávez con Nicolás Maduro. Ujú. Creo que Hugo Chávez, aparte de su carisma personal, de su capacidad didáctica, de su capacidad de comunicación con la gente en general, era un político de otra naturaleza. Yo no hubiera esperado de Hugo Chávez este tipo de triquiñuelas a la que está jugando Nicolás Maduro. Me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar, pero no los hubiera esperado. Creo que Chávez, con todo lo que se le pueda criticar, y hay que criticarle, y yo le critico, era un político mucho más serio, ¿no? Ahora, un poco para ir terminando, usted señalaba al inicio de la entrevista que una situación política de todas maneras va acompañada con aspectos económicos, ideológicos, culturales, y en el aspecto económico, y usted señala también en esta entrevista en La República, que es muy probable que si Venezuela no recibiera ahorita el apoyo económico de un bloque político liderado por Rusia, seguramente la cosa sería distinta en ese momento y una falta de apoyo económico podría ser mucho más viable que un diálogo que hasta ahora no se puede dar, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que en todas partes hablamos de la Guerra Fría como algo del pasado, que ya terminó, que se acabó la época de la Guerra Fría, pero yo no veo que la Guerra Fría termine de terminar, ¿no? Van quedando como epígonos, colitas de Guerra Fría que van apareciendo acá y allá. Y yo creo que esta situación que se está dando ahora en Venezuela, pues también puede tener algo de Guerra Fría en la medida en que Rusia, por lo menos, y no sabemos cuál será el resultado final de China, podrían apoyar al gobierno de Maduro y estaríamos otra vez en una situación de Guerra Fría, con el continente dividido entre una mayoría de países que están en contra de Maduro y a favor de una salida democrática, y una minoría de países, pero de países que realmente existen, ¿no? Son 8 países que se han reunido en el ALBA, la mitad que en Lima, y que son países que son reacios pues a buscar una salida negociada. Entonces, no hay que creer que el mundo está contra Maduro, no. El mundo sigue dividido, la división ha cambiado, la correlación de fuerzas es distinta, los países que aspiran a una salida democrática son probablemente... O sea, no se puede jugar tampoco con titulares que dicen toda América Latina contra Maduro, tampoco es lo adecuado, no ¿no? es cierto, no es cierto, no es cierto.
Los países más importantes sí, pero no todos, no todos. Ujú. Entonces hay que abrir lo que es la política. La política es el diálogo. La política es lo contrario de la guerra, a pesar de lo que decía Clausewitz, ¿no? La política es la capacidad de reemplazar la guerra por el entendimiento y por el diálogo. Entonces hay que buscar una salida política porque la matanza que se está produciendo en Venezuela está alcanzando pues dimensiones absolutamente inaceptables de cualquier criterio humano, ¿no? Ujú. Y ya todo Occidente, incluido el Papa, ha jugado a buscar una salida negociada y ha sido en cierta forma defraudada por este gobierno. Entonces hay que buscar los mecanismos internos que tienen que ver con el gobierno, pero también con la oposición, que permitan canalizar interlocutores capaces de sentarse en una mesa que podría y que debía ser acompañada por la comunidad internacional, pero no reemplazada por la comunidad internacional. Ujú. La comunidad internacional puede apoyar, pero no puede reemplazar. Muy bien, señor Rafael Roncayolos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Quedan varios aspectos todavía por seguir ampliando y detallando y habrá seguramente oportunidad de seguir conversando sobre eso. Muchas gracias. Rafael, gracias. Muy amable. Rafael Roncayolos es canciller de la República, estuvo en esta edición de Mesa Política de Otra Mirada. Ya saben que nos encuentran en nuestra página web y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada en Facebook y Twitter.